Muy bien. Gracias a todos por estar en este primer festival de las linternas flotantes, Festival Hispanoamericano de Poesía. Les agradezco a todos los poetas por participar hoy y también les quiero agradecer a a la Universidad de Montclair State University, a ANLE, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, al claustro de Sor Juana de la Universidad de México y a la Universidad de Granada por auspiciar esta primera lectura de poesía hispanoamericana. La primera en leer será la poeta española Lola Andrés. Lola Andrés, 1961, Valencia, licenciada en Filología, ha recibido premios como el Alphonse El Manán de Poesía en Valencia o el Gerardo Diego de la Diputación de Soria. Tiene publicados los siguientes libros de poemas: Moléculas y Astros, Jocs de Lum, Materia, Cielo Líquido, Travesía, la tercera edición junto al pintor Pere Salinas, 2021, de uno, Llámala y las plaquetas pendiente del aire, junto a Eva Irnax. Poemas, catálogo e exposición de las pintoras Carolina Ferrer y Encarna Sepúlveda, como Sucede, Brecha y O Yo de Hueso. Ha traducido del catalán al castellano a poetas como Joan Navarro, Teresa Pascual, Jaume Pérez, Montaner, Begoña Pozo o Joseph Checa. También ha traducido del alemán al catalán junto a Anacleto Ferrer la poesía de Hannah Arendt y Matria de Ross Auslander. Poemas suyos han aparecido en diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido incluida en diversas antologías. Ha formado parte del proyecto interdisciplinario Poesía, Música, Danza y Pintura. Actualmente dirige la colección Marte de poesía de la editorial Contrabando. Gracias, Lola, por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches aquí. Muchísimas gracias, Marta, y agradecida por la invitación a este festival que además tiene un título tan sugerente, ¿no? Bueno, encantada también de compartir, bueno, poesía pues con todos y con todas. Y voy a entrar directamente a leer unos cuantos poemas. Eh, He elegido, porque me ha resultado, le comentaba antes a Marta, un poco difícil, porque yo no soy poeta de poemas sueltos, suelo siempre hacer un libro bastante tramado y entonces me resulta complejo y bueno, he elegido del último libro, Llámala, editado por Dilema, unos cuantos tramos del libro, ¿no? Veréis que a veces entran personajes, que hay alguna acotación, suelo mezclar géneros, en fin. eh, Voy a leer. Vale, el primero es una especie de, bueno, un espacio en que hay un tramo de breves secuencias trenzadas con conversaciones triviales entre aquí y allá, que son dos personajes. El abandono del tono grave ofrece una desfachatez del todo aconsejable. Migraciones alientan el trasiego agotador de unir y venir de aquí para allá. Afuera notas fuego, arrójate. Entra en la llama, humo, has bebido, no arderás. Si acaso, oler en el umbral la quemadura. Cuerpo o deseo, ven conmigo, brotan marismas, satúrate de plasma, ronda en boca, ¿dónde, si no, expiarías hierros? Y acaba esta secuencia con un soliloquio de allá. Caen hilachas desde la quemadura. Reconozco este humo denso. Se calcina un deseo pertrechado en la desidia. Sin embargo, ranuras que aquí me va dejando son mi júbilo. ¿Hasta cuándo?
heridas resecas delante, zarabandas inesperadas por venir, ¿cómo comprender el quehacer de las cosas? Y ella, ¿cuándo me armará con su amor, con su vaivén de alga? Tentación, siempre vehemente, se siente aludida, y con razón. Oyendo por aquí y por allá asuntos que le atañen, entra y habla. Hay una pequeña cita. Sí, la estás pisando. Levanta la suela. Ahí la tienes. Tentación. ¿Por qué esta cólera si no se expele arena de aquel monte? Os escucho, he callado, a fin de cuentas yendo, solo deseo. Qué hiriente la uña de estas voces. Cuántas argucias, cuántas sentencias sin respeto. Yo no cultivo lanzas que no hundan la moarra de ángel en los ojos. Ved así, con ultraje, perdón, vejez es muy capaz. Ella es linde de furia y de esto no puedo reponerme. Poned a prueba el verso milenario, la imagen que no logra estremecer al nombre. Incautas charlatanas que van al vuestro esfuerzo, las reses son locura, el corazón relámpago, el humo una lesión. No comprendemos la imprecación del golpe. Ella va por cavernas que no dicen, que vibran, como coágulo va, sin sombra se enaltece, olvida qué remedios nos sanaron, vitrifica sus órganos para romper los huesos, si el ansia encuentra fragua y se calcine Dios, o si es la pobre remera de sonidos, dando traspiés y manotadas, qué palabra, qué hogar rebasará esta cosa de astilla. La madre no suplica tentativas o llamas, se cubre de emoción, pero esa otra que asperja por la lengua cristales, que ha mirado de pronto, ¿qué querrá contener ante la muerte? Amó como la rata, eso he entendido, por repoblar con peste su corazón, desmoronarse por las lomas del agua, vio ángeles en llama, dio a beber su saliva y se lo dijo, abandonar, que lejos de su pecho la inocencia no entiende usted el delirio. Salvo, quiebro la voz. Mundo siente que aquí pulula inquieto, allá no tiene eje, en adelante. ¿Qué? ¿Qué contratiempo? Ella es veloz, un pájaro con cuerpo de garganta, demasiado avestruz, desesperando al ojo. Y voy a acabar con un par de poemas de un libro que saldrá el año que viene, que se titula Paseantes. Y bueno, como vengo, en fin, es lo que me llama, pues veréis que hay también unas acotaciones en prosa. Retorcer una página. Jamás eso. No ocurre, se vuelve a ella limpiamente, con determinación, cuando no se ha escuchado nada, cuando una aguja se clava fuera de ella en un margen, antiguo, poco prometedor, volver al nubarrón que descarga una lluvia intensa, pero chocan las gotas de tormentas escritas, erizadas en una, y una va colmándose de indiferencia, una relee constantemente con desagrado, una, sin embargo, en ocasiones escucha, una abre ahí una danza prehistórica y una cae en una soledad compacta, una roza un portentoso filo y una se corta como un trozo de pan. Ese no es una página, ni una letra, ni una palabra S. Bizquea desde allá. No ve esto, ve todo, y esto, no todo, es sesgo abrasador, falacia, entrenamiento, mosquitos, una nube. Ese huele el error que desde allá duplica las secuencias. ¡Qué claridad!
qué hermosas contorsiones habrá podido ver. Ese ojo que mira, ese ojo que traga la saliva de una imagen, ese aterrador engrudo que desde la faringe cae como un monolito en la sangre, esa captura bífida, la imagen y el aliento de la imagen, lo que es y lo que gesta, ese ojo lunático, la cepa atormentada por el sol. Conozco este sabor. El verbo sabe a lo que engulle el ojo. Yo creo que así lo he calculado, que está muy bien. Pues Pues muchas gracias, Lola, por tu much- lectura. Muy lindo, gracias. muchas gracias. El siguiente poeta será el poeta venezolano Luis Alberto Crespo. Luis Alberto Crespo nació en los valles espinosos de Caroró, occidente de Venezuela. Estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela y en París. Obtuvo el Premio de Literatura del Distrito Federal en 1988, Premio Nacional de Periodismo Cultural de Venezuela en 1991. Premio Internacional de Poesía en Italia 2006, Premio Nacional de la Cultura 2008-2010, Premio Nacional de Literatura 2010-2012 y Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora, Venezuela 2022. Ha sido traducido a varios idiomas, tradujo del francés a autores como Guille Vic o René Char y tiene en su haber más de 30 libros entre poesía, ensayo y crónicas. Fue director del suplemento feriado en el periódico venezolano El Nacional, director de la revista Imagen del CONAC, director de la revista del Banco Central de Venezuela, presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, embajador de su país ante la UNESCO y hasta la actualidad presidente de la editorial Biblioteca Ayacucho. Muchas gracias, Luis Alberto Crespo, por participar. El micrófono, tienes que abrir el micrófono o te lo abro. Espera a ver si puedo abrírselo. Ah, te tienes que abrir el micrófono, es que no me deja abrirlo. Luis, ay, sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Bueno, Luis. voy a leer varios poemas, ¿no? De un libro que salió hace poco que se llama Casi el murmullo. Bien. Hoy llegó la codorniz y se vio una cosa oscura en el tedio. Hubo la sola apariencia desde lo curvo sin serlo hasta donde arde lo remoto. Cállate. Cuando la esquiva revolotee, seguiremos viviendo grises, esto es, encendido. Creo que debí perderme mucho antes. Mira mi manera en el pelado de San Rafael. Pude haber aprendido a sentirme donde ya no es volver. Cuando ocurrió, tuve mi respiración boca arriba de mi oscuro. El orégano, sin querer, nos rosa. Huele a nada importa. Por él me encuentro, no tiene dónde, y nos despoja su aroma. Búscame ver si lo hallas. Él es un domingo. Hace a cada vez en el montón que despoja. Este es un poema dedicado al gran poeta ruso, premio Nobel, Brodsky. Emocióname puñado de cascajo, que me suspire como hierba encerrada, que suba conmigo hasta la cumbre de lo blanco, que me es bestia de a pie, que me ale la mar
de lo que es mal olor puro de arrearme, y que si sigo mío tenga un pájaro de mi lado izquierdo, que por fin me tape el absoluto y no sienta más el olor de lo que me transfigura, ni el de mi espíritu más abajo, como la nada cuando se seca. Este es un poema dedicado a Anne Sexton. No me golpees para que me despierte. Aún duermo para imaginarte tosca. Tampoco uses mi llaga desnudo. No quiero recordar cómo me dolías, pero déjame contigo, que sea cotidiano. A un lado el ojo del pico del cuerpo y el otro paloma. ¿Quién serás tú cuando despiertes y no lo sepas? Desconozco al que te dio tu nombre, la paloma de humo que es de tu estirpe. ¿Cómo saber del que nos mintió en la lucidez de tu locura? ¿Qué mano señaló estos tunales, esta tradición del espíritu? Alguien te destinó a la intemperie y tu inteligencia con el viento seco. ¿Dónde hallar tu pálpito bajo el agua? ¿Y por qué de pronto te ausentaste como un retrato? Te bastó el infinito, esa aspiración de los taciturnos. Es ley no quebrantar las quebradas y cumplir con los cascados. Aprender de los charcos allá arriba para que lo beban las cabras. Respetar lo que no resiste y se desprende por lastimero y hasta que florece. Repetir en solitario lo que dijo Emily, que el éxtasis se aprende por la agonía, o quedarás ciego. Cuidar de que no se te castigue el deslumbramiento si baja la cabeza o te pierdes. Pero no te distraigas, no te perdonaría la pena. ¿Por qué ando enlutado? ¿Qué hice para merecer tutela de Organdí cuando fue chuchuba su cosa negra en el pico de la peringamosa? ¿Por qué me ocurrió su pesar con botones de llaga en el pecho? Nada ha muerto, debes saberlo. Para lucir así este modo de lo que ensombrece, el duelo es un canto que esplende tardío. Yo vivo donde cada día es muy tarde, ni por qué. Su abandono es pura ruina fina, siempre desde el comienzo, siempre nueva. Entra en ella, sea amargo. Este es un poema dedicado a una gran poeta venezolana que murió trágicamente a la orilla de una carretera. Se llamó Lira Franco Farías. No sé cómo hacer para hablarte de roble a roble. A mí me educaron a decir solo lo irrisuto. ¿De qué conversar ahora contigo si me falta la otra orilla de vivirme y me callo el sorbo de los pantanos? ¿O se me traba el suspiro como el alelí? Mejor me tapo la boca para que yo no siga así doliéndome sin tener más tu dulzura. Yo creo que yo voy a terminar ahora. Muchas Son gracias. varios poemas. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues entonces a ustedes les agradezco mucho la paciencia de oírme y la piedad en perdonarme. Muchas gracias.
El siguiente poeta, como Elsa Cross no está, el siguiente poeta será Jordi Doce. Jordi Doce, Gijón, España, 1967. Es doctor en literatura comparada por la Universidad de Sheffield, Gran Bretaña, con una tesis sobre la influencia del romanticismo inglés en la poesía española contemporánea. Base de su ensayo, Imán y Desafío. Cuarto premio de ensayo Casa de América Península 2005. Entre sus poemarios destacan Nada se pierde, Poemas escogidos 2015, No estábamos allí, Pretextos 2016 y Maestro de Distancias, Abada 2022. Eh, Estos dos últimos fueron elegidos mejor libro de poesía de su año por la revista El Cultural. Sus libros han sido traducidos al inglés, italiano, alemán, rumano y árabe. En prosa ha publicado los libros de notas y aforismos Hormigas Blancas, 2005, Perros en la Playa, 2011, Todo esto será tuyo, Pretextos, 2021 y La Insistencia, Pretextos, 2025, así como volúmenes de artículos y ensayos. Ha editado antologías poéticas de Circe Maía y David Huerta y traducido la poesía de Auden, William Blake, Anne Carson, T.S. Eliot, Ted Hughes, Sylvia Plath y Yeats, entre otros. Fue lector de español en la Universidad de Oxford entre 1997 y 2000, así como editor en la revista Letras Libres 2001-2004 y responsable del área de edición del Círculo de Bellas Artes 2007-2013. Actualmente coordina la colección de poesía de la editorial Galaxia Gutenberg. Gracias, Jordi, por estar con nosotros y con nosotras. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Buenas tardes, buenos días. Y muchísimas gracias, Marta, por tu amable invitación a estar presente aquí con todas vosotros. Enhorabuena también por la iniciativa de este festival virtual por Zoom y ojalá que se prolongue en el tiempo. Yo voy a leer una serie de poemas inéditos de un libro que está en preparación y son poemas de un personaje protagonizados por un personaje que está convaleciendo, de alguna manera, ¿no? Está pasando un proceso de convalecencia. No tienen título, no voy a hacer más comentarios, simplemente los voy a leer uno detrás de otro, en la confianza o en la esperanza al menos de que dibujen un cierto trayecto narrativo, ¿no? Al menos, o que se vaya como entendiendo eh, o se vaya intuyendo la hebra de una historia, ¿no? Y bueno, pues ya sin más, procedo a la lectura. Y gracias a todos por estar ahí. No tengo historias que contar. Mi biografía poco vale. A veces una imagen parpadea en un lóbulo del cerebro como una espita mal cerrada, y el caer de las gotas en la casa vacía hace más grandes los cuartos, el pasillo, el plano de los techos. Luego la tarde alumbra las paredes interiores con su fulgor oblicuo y todo revive una vez más, aunque no quiera. Me figuro la noche como una vela al viento, madera que rechina hacia adelante, pero el mar está en calma. Y las gotas del grifo descuidado se pierden en la inmensidad. Siempre es la misma historia, el mismo contrapunto, un afán impreciso y la tiniebla que no cede. El cuerpo gira entre las sábanas como un leño en la orilla, y esa orilla es la mente que despunta, la luz que cubre muy despacio la playa de las horas. El cuerpo lleva en sí los vaivenes del agua, se mira en ellos, y cuando toca tierra el pie vacila, algo aturdido, como si el ojo no bastara. Viene de mar adentro, de la región salobre de las noches. Trae las manos ásperas, la cara salpicada de intemperie. La conciencia es ahora un mediodía que extenúa su sangre y la somete.
Estos días de enero el frío parece adelgazar el aire y darle transparencia. Una lente pulida por el maestro relojero que hace avanzar las estaciones. Así la sangre se mira en el clima para emularlo, creándose vacío en que la voz ya no es su voz, sino la hechura misma de las cuerdas, un enjuto instrumento afilado en el tono de los álamos. Humilde es la canción de las ramas peladas, pero dice la eternidad del tiempo, su segura maduración. En esta casa no hay aljibe. El agua fluye oscuramente por sus tabiques e intersticios como un segundo sistema sanguíneo. Tras las paredes acecha un breve embalse dividido, repartido, encauzado. Somos la sed que dosifica, los órganos vitales. En torno el agua fluye y culebrea y piensa por nosotros. Este poema, dividido en dos partes, lleva un epígrafe de William Blake que dice, O Earth, return, ¿no? Tierra, vuelve, tierra, regresa. Escucha, de la tierra no sabemos sino su tacto, su color, el modo en que se empapa y retiene el caudal del agua. La tentación de la elegía prospera aquí, entre raíces tiernas y terrones de arcilla, la misma que enrojece el aire libre, en los taludes y los cortes de las canteras. Más abajo está el lecho de roca, lo invariable, el hueso mondo del no pasarán. Escucha bien, la lluvia es suave pero insistente, avanza. Se abre paso con dedos diminutos para limpiar la carne de la herida, las escamas del pez del fondo. Todo es lento para la visión diurna, el ojo del reloj. Hay que entrar en la noche de la tierra y desmigarla, acostarse sobre uno mismo hasta pasar inadvertido e incluso desaparecer. Hombre menguante. Hay que arrimar la oreja al murmullo de abejas de la tierra, entrar sin ser notado en su preñez, recogerse. Detrás de las excavadoras, un grupo de operarios aprovecha una pausa para fumar de pie o mirar sus teléfonos. El blanco de la greda parece bendecirles, envolverles, como en una capilla. En la bóveda, nubes intermitentes que el agua de las zanjas no logra duplicar. El cielo está muy lejos. Y ahí pues. Desde estas paredes sorprendidas por un sol indirecto, que no sabe mentir, se abren de nuevo al mar del día. Son largas playas para el durmiente que se quita las vendas y mira en torno. El dormitorio era un depósito de bultos polvorientos, lienzos rugosos, y la silla de Enea en una esquina sigue guardando el peso de quien leyó tus sueños. Ahora el pensamiento precede al acto. Juntas sílabas, pones una palabra tras otra y dejas que el camino se forme lentamente, incierta pasarela que va al mundo bajo especie de claridad. Pisar la arena, hundirse en ella, será volver al tiempo. Como la copa de cristal que se inclina sobre los labios y captura de pronto la luz, la toma para sí. Este cuerpo tendido sobre el césped se mueve, se remueve, sintiendo la creciente temperatura de la tierra. Sequedad, humedad, son ínfimas gradaciones que la piel verifica con destreza, estaciones de paso en el viaje de la restitución. Y el sol que va llenando las venas, este sol de media tarde que te crece por dentro como un fruto, no deja espacio para más y no te importa. Aceptarás la tregua que se te ofrece.
Aceptarás la copa medio llena que vuelve a reflejar la luz. Pondrás la otra mejilla por instinto porque es deber del aire calentarla. Este poema hace referencia a una película reciente del año pasado, creo, o de hace 2 años, una película de Wim Wenders eh, situada en Tokio, Días Perfectos. Es seguro aquí dentro, en el ojo prensil de las continuidades, en el cuerpo que calla y acompaña. Es segura la celda donde los sueños parpadean como viejas películas. Días perfectos. Una escoba despeja los últimos rescoldos de la noche. Todo se dobla y se retira para pasar inadvertido. Todo quiere ser lecho bajo el agua que fluye o se pudre entre rocas. Rendir tributo al árbol de cada día. Inclinarse un instante que dura todo el día y lo preserva. Una cierta delicadeza en la desolación. La bicicleta avanza por la calle, haciendo eses ligeras que la piel va leyendo como una partitura. Este poema, dije que no iba a hacer comentarios, pero bueno, hago alguno mínimo. Este poema tiene que ver, en fin, tiene que ver con el diálogo entre generaciones, ¿no? Ujú, Como la sensación de que nos vamos apartando para que lleguen nuevos, eh, nuevos protagonistas a la escena. La imagen se ha movido. Mejor dicho, los rostros y figuras que la llenaban, que éramos nosotros. Nos hemos deslizado hacia los márgenes y ahora el centro es una luz nerviosa, una bruma en relieve, donde se gestan bultos familiares, rugosos brotes. Un instante únicamente y serán estallido, multitud, una foto de grupo que nos habla con desvergüenza. Jugamos a hacer tiempo junto al marco. A veces respondemos o miramos atrás, fuera de plano, mientras las nubes pasan. Tuvimos la ocasión y la desperdiciamos. La tarde se hace fuerte, los párpados entreabiertos. ujú. Y yo creo que ya para terminar, miras fluir la sangre de las cosas, las venas y venillas capilares, la piel como cebolla, alivio de la vida. La luz despertó sus relieves, su color, y la mano se moja en ellas como buscando el fondo. Un vaso, libros, un viejo cenicero, lápices de punta roma. Es la fraternidad de los objetos, su bosque caminante. Y la huella que acabas de dejar mientras descansas de ti mismo ingresa en este árbol y es su anillo más joven, más dilatado. Pues muchas gracias. Gracias, Jordi. Tirso, gracias. El siguiente poeta será el poeta argentino Eduardo Mileo. Nació en Buenos Aires en 1953. Editó los libros Quítame estas cruces, 1982, Tiendas de campaña, 1985, Dos épicas, junto a Alberto Muñoz, 1987, Puerto Despuesto, 1987, Mujeres, 1990 y segunda edición, 2005. Misa Negra, junto a Alberto Muñoz, 1992, Poema del Amor Triste, 2001, Poemas sin libro, 2002, primer premio del Fondo Nacional de las Artes, Muro con Lagartos, 2004, Poemas del Sin Trabajo, 2007, tercer premio municipal, Los Frutos del Apetito, junto a Javier Cofresas, 2011, Titanes, junto a Javier Cofreses y Alberto Muñoz, 2014, Bestias Pop, con ilustraciones de Rafael Mileo,
2015, Extracción del agua de la niebla, primer premio municipal para obras inéditas 2018, Pentámeros 2021 y Blanco Móvil 2024. Junto al compositor Raúl Mileo, ha editado los CDs de canciones A Boca de Jarra 2005, Sueño de Amor y de Conquistas 2010. Con Graviela Franco y Javier Cofroses editó la antología Última Poesía Argentina 2008 y Primeros Poetas Argentinos 2009. Con Javier Cofroses editó la antología Un Palmar sin Orillas, poemas de Francisco Madariaga 2009. Coordinó junto a Susana Villalba la antología federal de Poesía Ciudad de Buenos Aires, publicada por el Consejo Federal de Inversiones. Dictó cursos de poesía en la Biblioteca Nacional y para el Fondo Nacional de las Artes. Fue miembro del comité editorial de la revista de poesía La Danza del Ratón y del comité editorial de Ediciones en Danza. Gracias, Eduardo, por estar acá. Gracias a Marta por la invitación. Yo voy a leer poemas. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Bueno, voy a leer poemas de 3 libros míos. Eh, Voy a empezar con unos poemas sobre pintores y sus obras del libro Extracción del agua de la niebla. Este es un poema dedicado a una pintura de Joseph Maylor Turner. Cuando vuelo sobre vientos, mi libertad es tangible. Me parió una tormenta y me destruye como a un barco. Soy macizo en el mar, como la niebla, hendido por el humano rayo de la luz. Pasión, cuántos ojos se apagan en tu nombre. Si cortara el aire con una navaja, habría este sol sangriento y oscuro. La soledad del agua libera mis paisajes inhóspitos. Entre pescadores no hay sueños, solo se escucha el mar. Sobre un autorretrato de Alberto Durero. ¿Qué decir de uno mismo? Uno es un lugar común, desplazado, un otro sin salida. ¿Es lo que digan de uno suficiente pintura? ¿Son nuestros actos los que nos definen o lo que se dice de ellos, el mito que escriben sin saberlo? No se puede ser como uno mismo. Nadie sabe ser como lo pintan. Sobre un cuadro de Aida Carballo. Mi gata tiene más años que la historia. No la contienen los techos, resbala por ellos como la noche. Se mueve en el silencio, así son las virtudes. En su salto vibran todos los placeres elásticos. Mi gata tiene la sensibilidad del aire, se aparta al mínimo contacto, su paso es una danza oxigenada. Duerme como un ovillo, se mantiene en el calor del útero. Si yo fuera mi gata, tendría de mascota una pintora enamorada. Sobre un cuadro de Paul Klee. Un pájaro venido de los
cables de la luz, podría descender sobre una flor, fecundarla y volar hacia Dios o a cualquier otro cielo. La flor, en la flor de su edad, podría engalanarse con rubor escarlata y abrir al cielo sus brazos de vidriera. En la falta del pájaro crearía la flor su paisaje de nueva primavera. Cualquier pájaro puede fecundar una flor. Cualquier flor puede dar a luz un pájaro. Este es un poema de un libro que se llama Poemas del Sin Trabajo, que tiene una sección donde el sin trabajo sueña con distintos trabajos. Este se llama Sueño con pintor. Remueve los colores y la vista se pierde en el abismo de la mezcla. Su oficio es la pintura, cubrir la pampa de los muros. Ajeno al arte, a la mirada escrutadora, ajeno al devenir de la conciencia, frota el pincel contra el revoque grueso, la brocha en las paredes distraídas. Los tonos pastel no son su fuerte, ni el durazno sangrando, ni el pistacho asesino. Prefiere la dura personalidad del ocre, la intemperie del azul, la fortaleza del blanco. Si la mezcla está espesa, la embriaga de aguarrás. Al mediodía parrilla y vino tinto, aromas urticantes, pícaros sabores, tabaco y siesta digestiva. Cree que es un jaguar, la piel moteada con el color del día. Y ahora voy a leer algunos poemas de un libro que se llama Pentámeros. Un escenario. Son poemas divididos en 5 partes. 1. Una mano pinta de negro un escenario. En el sitio donde iría una silla hay un abismo. Nadie se sienta, nadie se siente. El que quiere descansar cae al vacío. 2. La mano que pinta cree que pintar es crear mundos. El que mira la pintura cree que hay actos que dejan huellas. Una huella que es un mundo crea un lazo. 3. La comunión no es el signo de esta época. La soledad es el signo de esta época. Estar unidos es una provocación para una época que vive de fragmentos. 4. La forma en que esta época crea lazos es la guerra. Son fragmentos de cuerpos la ilusión de estar en este mundo. La guerra es una forma que destruye contenidos. 5. Una mano pinta de negro un escenario.
La verdad es un escenario vacío. Este poema se llama El hielo de los pueblos. 1. Vivo en la montaña, cerca de donde dicen que vive Dios. 2. ¿Será el frío del paraíso lo que hiela las cumbres? 3. Me siento bien entre las piedras, la dureza, el dolor que contienen. Las piedras no mienten. 4. Pocas bestias se animan por estos pagos. La altura desanima. No hay gloria que resista la falta de aire. 5. No sé si Dios me ve. Yo no lo veo. Y voy a terminar con este poema, se llama Sobre lo posible y sus posibilidades. 1. Al que quiere hacer solo lo posible le hace lo que quiere. 2. ¿Qué es lo posible? Si no se hace nada, nada es posible. Lo posible es lo que se hace. 3. Para ir a lo posible hay que hacer un camino. 4. Lo posible entonces se consigue solo en el hecho. Sin hecho no hay posibilidad. 5. Solo hacer agranda las posibilidades, lleva más allá el horizonte de lo posible. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias por tu lectura. Bueno, parece que Elsa Cross entró. Gracias, Elsa. Parece que hay gente que está teniendo problemas con el waiting room, por eso hay alguna gente que está tardando en entrar y hay alguna gente que no ha podido, me han mandado mensajes que por alguna razón el Zoom no está funcionando bien con la sala de espera. Disculpen por eso. Elsa Cross entonces leerá antes que Adriana. Elsa Cross, Ciudad de México, a ver si puede entrar. Ciudad de México, 1946. Ha publicado numerosos libros de poemas en México y nueve países más. En México recibió el Premio Nacional de Artes y Literaturas 2016, Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2019, Premio Internacional Alonso Reyes 2023 y muchos otros, tanto en su país como en el extranjero. Es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora titular. Ha publicado también libros de ensayos, de traducción y la vasta antología El Lejano Oriente en la poesía mexicana 2022. Gracias, Elsa, por estar aquí y puedes comenzar. Gracias a ti por la invitación, Marta. Buenas tardes a todos. Y me apena no haber podido estar desde el principio. Me habría encantado escucharlos a todos, pero pues no hubo manera. Y voy a dar, ¿cuánto tiempo de lectura, Unos Marta? 10 minutos más o menos. Ok. Voy a dar lectura a poemas de un libro que es el penúltimo que publiqué, que se llama Nepantla, que es una palabra en náhuatl que significa estar en medio de lo que sea. Es justo el en medio o estar en medio. Y está dedicado a dos poetas, amigos queridos ya
fallecidos, Juan Gelman y John Oliver Simon, que es un gran poeta norteamericano Ujú. muy olvidado. No aquí, no todavía allá. Fibras alargándose aún como raíces hacia el agua de vida. La intolerable belleza. Pálida sensación que se diluye en la pura quietud. La intolerable belleza de la muerte. La tarde naufraga sobre el río y en ese espacio intermedio, ese Nepantla, se avistan las dos orillas sin llegar a ninguna. Las palabras caen por la boca de la noche, se van volviendo astros difusos, pólipos de coral. Van trenzando sus ecos entre lirios y nenúfares. Los verdes tiernos de ese friso, duplicando sin fondo en los espejos, su ojo cómplice. Solo raíces reptando bajo tierra para emerger hacia un horizonte no sabido. El venado blanco desaparece en el bosque azul. El pez de oro brilla en el estanque solar y todo se concilia bajo esos signos. Sombras imantadas se vuelven nubes a la mitad del río, donde la vida se enreda o desenvuelve con los hilos de seda de la conciencia, con los hilos de lana de la memoria. Y dura del tiempo, la usanza del tiempo devora sus imágenes. Una soga fugaz entre las aguas del río escondido. Nepantla es un instante donde ronda la muerte. Crece hacia un tacto silencioso, hacia el centro del sueño. Aguarda y se disipa o se aglomera en espacios suidizos. Nepantla, entre la luz y el párpado, entre el blanco y la flecha, entre el pez volador y la gaviota. Nepantla, entre los días y su cuenta. Ah, sombra de la memoria, danzando en las honduras verdes del estío. A punto de decirse, la palabra Nepantla huye, pequeño reptil ante la oleada de la noche, a punto de eclipsarse. Sus sílabas desplegándose húmedas, cerrándose otra vez en su secreto, se revierten en pensamiento y todo queda vibrando. Sellos no descifrables en esos sedimentos de conciencia. Nepantla son sus sílabas un río de flores, vidas que vuelan. A la mitad del río devoran la visión. Entre lo que se llena y se vacía, discurren pequeñas manadas de criaturas de bosque, o sueños que se encadenan mostrando historias truncas, rostros furtivos.
la sustancia de vidas enteras que se encienden y se apagan, oscilando en el aire solar o parpadeando leves como luciérnagas contra el azul lunar de un muro blanco. Un entresuelo extraño, no lúgubre siquiera, un sitio de asombro. El sueño recorre las dos orillas y se queda en Nepantla, ni aquí ni allá. Borda en claroscuro esa cenefa donde vida y muerte se entrelazan como lirios y nenúfares. Se buscan, se abrazan para siempre y se separan, y de nuevo se buscan y se besan. Entre el comienzo y el fin, una ola, una vuelta implacable a los principios, se sacude del mundo, se desnuda, se anticipa al final, queriendo cerrar el todo en sus comienzos, ayuntándose con su propia oscuridad, latiendo ciega desde su propio fondo. Y la noche abismal y la luz abisal, y en medio ese tenue lampareo. A la mitad del río, un silencio devora el instante, lo hunde en un vórtice oscuro, tibio como una entraña. Madre muerte, con su incógnita por despejar, su rúbrica imprevista. Río escondido, un río distinto como río del cielo, un río de aguas turquesas. Y el sueño fija en él todas las tardes suaves, habidas en el mundo. Un río, ¿de qué mundo? Nepantla entre el nombre y la cosa. Sigilo, donde los nombres de las cosas se transparentan, se anulan, donde las formas se hunden en la arena como cangrejos. Tu cara es ya otra en el espejo. Entre las cosas y sus nombres se descomponen los sonidos, se emborronan los objetos que admiten esos nombres o ningunos en el vacío puro de sí mismos. Nepantla abre un abismo en mitad de una frase. Respiración perdida en un tiempo que la rebasa hacia el instante inmóvil. Nepantla entre el sueño y el párpado, entre el imán y el hierro, entre vértigo y caída. Nepantla. Sus sílabas no pronuncian, no definen, no preguntan, se anulan en su propia resonancia, su voluntad bifronte. En lo alto del árbol fingen pájaros las hojas amarillas. Criaturas entran y salen de la vida en un deslumbramiento. Fulguran ellas mismas sin recelar de aquello que hace al aliento irse sin dejarlo volver. Quedan solo sus plumas esparcidas en tierra o sus cartílagos brillando sobre el agua.
o a la tarde, los nenúfares se cierran y se sumergen para siempre. Nepantla, sus sílabas son, antes de lo que nombran, eco de un chasquido en el agua, hueco en el aire, succionándonos. Nepantla, sílabas como una forma ensangrentada, sílabas que se detienen en la lengua, perdiendo sus signos y amuletos, espaciando sus pausas. Y el cúmulo de sombras se extiende como un halo. Nepantla, sílabas que se atropellan, sílabas deseantes, hallan sus pares en el espejo de la muerte. Entre lo que aparece y se disipa, la vida se despeña y sus instantes danzan como hojas libres para morir, gozosas en su vuelo y su caída, en la tierra donde ya se deshacen y se vuelven fiebre de hormigas, vida que pulula, y su sueño se alza en ramas nuevas o se queda desnudo en su silencio. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Muchas gracias. Ustedes. La siguiente poeta, Adriana Hoyos, escritora, cineasta y gestora cultural. Como cineasta ha dirigido los cortometrajes Elegía, 1998, y Hotel Santa Fe, 2002, junto con el mediometraje Peneito, desdoblándose sobre la figura y la obra del artista. Como escritora ha participado en encuentros literarios en Colombia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Italia, Macedonia, Marruecos, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia y Turquía. Sus poemas, sus poemas han aparecido en antologías de Europa, África y América y ha sido traducida al albanés, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués, serbio, sueco y rumano. Publicó La Torre Sumergida, 2007, La Mirada Desobediente, 2013, Del Otro Lado, 2017, No es a mí a quien lees, 2022, libro publicado también en Portugal como Geometrías da Voz, Portugal, 2023. Esa que canta hacia adentro, 2024, Lo que me trajeron las palabras, antología publicada en Serbia y en Colombia, 2024, La sed con que mirabas, antología amorosa, 2024. Gracias, Adriana, por estar acá. Bueno, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Mercedes. Es para mí un placer estar leyendo hoy aquí junto a poetas tan maravillosos y maravillosas a las que admiro. Ha sido un placer escucharlos. Voy a leerles primero un poema inédito. A mí me pasa un poco como a Lola Andrés, que mis últimos libros de los que quisiera leerles son, el último es un solo poema largo, pero que he intentado leer algunos fragmentos. Pero empezaré con un poema inédito que parece el cuento, que se llama Cuento de la Sombra. Y dice, Cuento de la sombra. La sombra seguía al cuerpo, situándose al lado. A veces se adelantaba, otra nos perseguía, se colocaba arriba, también abajo. En sombra yo me crecía. Mi madre dijo, hay gente sombra. Entonces me hice sombra, me situé antes y también entre y hacia y sobre. Un día madre ya no estaba, en penumbra total, hubo eclipse y frío. Entendí la oscuridad y contra todo augurio su sombra se hizo solar. Bueno, voy a leer un poema, fragmento de un poema largo publicado en el libro No es a mí a quien lees, que se llama Sigurat. Es un poema que está escrito en catalán, castellano, español,
y catalán, castellano, francés y italiano. Entonces, bueno, voy a leer solamente un fragmento. En la noche del miedo atravieso las paredes, centel al cor, atzar, miruar, desconectada me extingo, me encuentro, lligada me inclino davant del dia. Mi mano contra tu mano replegada, la meva mà contra la teva mà. A les hores sento com esclata la tarda, respiren els miralls, trencada per dins, esquerdada, la veu us veurà. Delirio en equilibrio, fu e perturbé, l'espírit bu travers, desgarro, l'espírit està passant per vosaltres, ells volen el temps, ells volen estimar-se. En las pantallas hay fantasmas, quieren poseer mi mente, quieren matar el deseo, quieren saber lo que siento y subirse al reloj de la cocina. What do you want? Sibila, què vols? Què vols? Cosa vull? Hay un relàmpago d'angoixa, un batec fuig cap a la tarda de cop i volta, com un llampec Sibila de Cumes creua les portes. Un batec de papallona s'engreixa la gola, les seves ales creixen a la llum. Vol morir, she wants to die. Ara sento veus dins el meu cap, així tremes rere meu. Manos que tocan mi espalda, she wants to die. Vigila, tiembla, golpea, cuida tu espalda sin ojos, sense ulls. Danza de la percepció, sin ojos, revélate, revélame. Yo sigo aquí esperando, consumiendo la vida. No sé nada, no en sé res, no estás sola, estás con ellos o en ellos. Al otro extremo, antes del amanecer, telepatía, tú. Es un fragmento porque el poema es mucho más largo. Voy a leer ahora un poema del libro también No sé a mí a quién lees, dedicado a mi padre, que muere en el 2022 cuando le escribo este poema. Él estaba en Colombia, yo soy de Bogotá y yo vivo en Madrid. Esta música nos lleva a mitar un mar hondo de promesas y paraísos perdidos. Mi padre ve fluir la sangre, su sangre, mi sangre. Mi padre observa desde la ventana, ve pasar su vida, soy un instante de su instante. Mi padre está batido, sigue en el hospital, su corazón no responde. Mi padre está lúcido. Mi padre es vulnerable, el detalle de los años, la huella irrefutable, los estragos sobre el cuerpo. Los hijos desfilan afligidos, la música renace en el agua, danza de alces en la nieve cubre el recuerdo. Tengo 7 años, te señalo la luna, te enseño el futuro. No pasa nada, nunca pasa nada, todo es mucho, mucho es nada. Mi padre siempre tuvo terror a la sangre, a la electricidad, a las serpientes. Mi padre es de color rojo. La distancia que nos separa son 10 horas. Mi padre tiene miedo a la muerte. Esta noche soñaremos al unísono y las montañas amanecerán nevadas. Y tomaremos el sol cogidos de la mano. Lloraremos juntos, habrá risa en el llanto. La realidad tocará la muerte. Así escribo para ti y para mí un principio sin final. Bueno, os voy a leer de este mi último libro publicado en Colombia, Esa que canta hacia adentro, que es un diálogo con las poetas que me han antecedido, entre ellas está Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, Marina Svetaeva, Blanca Varela. Lo digo porque hay un diálogo intertextual en alguno de los poemas con ellas, por eso lo cuento un poco antes. Voy a leer, para mí este es un libro que es un solo poema largo, entonces es difícil escoger los fragmentos. Las metáforas son ánforas llenas de miel, juegos de mi imaginación velada, ánforas, anáforas, aforismos. Y afuera estoy yo, afuera del universo, entre galaxias, bajo este cielo, este infierno. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas.
El camino es vuelo, es búsqueda, es viaje hacia adentro. Hacia afuera permanezco inmóvil, pero en mí vibran todos los vientos, las revoluciones y los círculos, los desafíos y las conquistas. La vida es un acto de amor. Dar, perdonar, perdonar. Dar es un acto de amor. Debo convocar alegría, aquella a la que todo ser aspira, donde la oscuridad termina, donde el manto negro se hace oro, la que canta odas a Osiris, orquídea de virtud, Orfeo creador, la que habla a los vivos y a los muertos, a lo eterno, señora de la tierra, asísteme en esta hora. Eurídice emergiendo a la luz revela el poema. Perdonad que me he salido completamente del poema. Bueno, otro de poema de este mismo libro, leeré este y otro para terminar. Este es Pero volvamos al amor. Pero volvamos al amor y al deseo del náufrago, a la sed del doliente, a la pasión del desconocido. Volvamos al amor, que es el tema más humano, también el más divino, por su falta, por su carencia, por su resistencia. Amor constante, amor que redime. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Entonces digo, Santa Teresa, ¿cómo se trueca palabra en regocijo? ¿Cómo se trueca palabra y nada cambia, o quizás tan solo se transmuta todo? Quien amor tiene, nada le falta, solo amor basta. Tomad y bebed todos de él, es el viento que suena en el bosque impenetrable, es el ser fragmentado que aún se inflama, en vocablos encendidos y herméticos. He escuchado la chispa y su sonido de gracia, he ardido en llamas, he resucitado con el sermón del fuego, el poder de la palabra en Éfeso. Debajo está tu nombre, está la letra, está el número, y con todo lo leído, la amnesia, con todo lo visto, lo no visible, con todo mi camino desandar, con todo lo aprendido, saber que nada sabes. Me he soltado el pelo y voy hacia el río, pies descalzos, desnudo el cuerpo. Me deslizo entre las hojas de los árboles, bajo las copas frondosas. En el tronco del árbol, después de la lluvia, siento la fuerza, el agua viva que alivia los párpados. Prefiguro los ojos del tigre, siento las pisadas del felino. Cuento las horas al acecho, firme sobre la tierra. Fundir los cuerpos hasta tocar tu alma, besar tu silencio lleno. El amor es como la música y voy hacia la muerte que no existe, que se llama horizonte en mi pecho siempre la eternidad a destiempo. Encerrada en su caverna, ella posee el ángel, muda sonido y sentido. Sucede que escribo y tomo su aliento mientras mis letras están cayendo montaña adentro, al centro de la tierra, ardiendo, abren las heridas. Un monje, un santo, un chamán, llamad a un sabio para que me guíe en mi noche oscura. Bueno, y para terminar, voy a leer ya un fragmento muy cortito. Nuestro linaje levanta una voz única, el humo eleva el hilo de las horas, la lengua oculta descifra sueños, nos hermana la palabra en la luz. Hablaré del néctar sagrado del libro, hablaré del pulso de las horas, hablaré de lo cotidiano con sencillez, como merecen las cosas importantes. Hablaré en voz bajo y para adentro, en un susurro de silencios íntimos. Hablaré del seno poderoso y de la flor en oro transmutada. Entre modulaciones magnéticas hablaré de la física del sonido, del desasosiego y de la incógnita, de la ecuación de la lucidez. La flor y el pájaro tras el cristal, el balanceo de un columpio, el agua que fluye en la fuente, el parque ebrio de diminutas risas. Al final todo será tan simple como el agua que emana, como la chispa de felicidad en el juego del niño, tan natural como la flor que se abre al instante. Me fundo en el sol. Gracias.
Gracias, Adriana. Precioso, gracias. La última poeta que leerá hoy será Mercedes Rofe. Mercedes Rofe nació en Buenos Aires en 1954. Sus libros de poemas se publicaron originalmente en España y Latinoamérica y en traducción en Italia, Quebec, Rumanía, Francia, Brasil, Inglaterra, Líbano y Estados Unidos. En 2017 se publican antologías de su obra en México, Ecuador, Chile y Puerto Rico. En 2018, la editorial Monte Ávila de Caracas incluye en su colección Altazor de poesía latinoamericana la antología Mansión Nocturna. Es autora de 2 libros de microensayos, Glosa Continua, Ensayos de Poética, Excursiones 2018 y Prosas Fugaces, Las Furias 2022. Publicó asimismo 3 fotolibros y Dimensión del Silencio, The Dimension of Silence, Buenos Aires, Torres Board Gallery, New York, The Bridge Art Books 2025. Un libro que reúne gran parte de su obra visual de 1988 a 2024. De 1998 a 2020 dirigió el sello editorial Pen Press. Obtuvo por su trayectoria el Premio de Poesía de la Fundación de Casa Bukowski 2021 y el Premio Dámaso Alonso 2023, que concede la Academia de las Bellas Letras de Madrid. Entre otras distinciones, recibió las becas John Simon Guggenheim 2001 y Citibala Rainieri 2012. Desde 1995 vive y trabaja alternativamente en Buenos Aires y Nueva York. Gracias, Mercedes. Gracias, Marta. Gracias a todos por estar aquí hoy, hacer de esta primera reunión una maravilla de festival, una maravilla de, de poesía que muy rara vez se puede encontrar de este nivel, esta belleza, esta intensidad. Bueno, voy a leer un poco por pedido de Marta también. Le voy a empezar leyendo 3 poemas un poco breves de Las linternas flotantes, un poco para justificar o para aclarar un poco el nombre que nos reúne en este festival. Ustedes saben que Las linternas flotantes es un festival, una ceremonia ritual que tiene origen en Asia, que se celebra en varios países de Asia, pero que se está difundiendo cada vez más a otros horizontes. Bueno, voy a empezar. El libro es del 2009 y se publicó en esa primera edición en Argentina y luego en el 2017 se publicó en México, en España, no sé, creo que en algún, bueno, no me acuerdo. Voy a empezar a leer el poema número 15. El poema es el rostro en el espejo, más verdadero que el rostro y que el espejo. El poema es el flujo de la sangre, más allá del cuerpo. El ritmo de la sangre, más allá de la sangre. Sus cauces rigurosos, su latido sordo y unitario. El poema es el ritmo de lo otro en mí, más allá de mí, siempre, más allá. Donde mi silencio se topa con tu ritmo y repercute en mí, que solfeo en el poema, un ritmo luminoso, cifra que hace eco en el eco, que es cuerpo verdadero, lo luminoso en ti y en mí. El ciclo de las esferas tocándose y abandonándose, alejándose, sí, una de la otra, pero deshaciéndose de sí también, cada cual en su dorada, fecunda negligencia. En su ritmo me despliego, en su metrónomo, caprichoso y fugaz, despliega el universo sus fantasmagorías, su verdad. No hay traducción posible, o sí la hay, de lo uno a sí mismo, de lo uno a aquello que tantea y vence de lo que sabe de sí, su pobre imperio. El poema, digo la música, digo el movimiento de la danza en el cuerpo, el de la piedra esculpida, y la música en el trazo y en la piedra, digo, y el movimiento sinuoso y firme del poema, docta cadencia, felicísima caída en el cruce de todos los sentidos.
El poema siguiente, muy breve, dice: de muy lejos venimos, de muy lejos. El carcaj de lejanía lleno, poblado de sombras luminosas, hitos para aprender, para seguir buscando, para seguir errando y regresar. Oh entusiasmo, sonora arquitectura de encendidos vitrales. Música es la vida luminosa. Para continuar un poco con el tema del amor que trajo Adriana, el poema número 11. El amor será el cuerpo, lo que la contemplación al alma, ese sosiego, esa intuición del todo en el instante, ese relámpago en el que lo real se revela acorde con su eco, la suspensión fugaz que presiente todo y todo lo comprende. ¿Será aquel hiato en el fluir del tiempo el único hogar y patria verdadera? Hogar y patria. Llamo así al poseerse, al mirarse y verse reflejado en un agua confiable y serena. Cuerpo de luz, cuerpo de bien, hiperbólico pétalo bogando entre una y otra ribera. Y si no son dos las riberas, si todo es uno, si no son dos ni uno, sino un glissando de espejos hacia y desde la luz o el fango, cada estación con su afanoso demiurgo, más confundido que cruel, obnubilado, hundido en el exceso de un reino que ignora y que le ignora. Regente, príncipe y niño, todo a un tiempo, todo a destiempo. Y si no fuera todo más que un viaje por las edades congeladas de ese príncipe hacia la luz o el fango. Bueno, ahora un poquito más cerca voy a leer unos poemas del libro Composición Cristales, que es el primer libro de poemas que incluye unos dibujos míos. Eso me dio mucha alegría, salió en el año 2023. El primer poema. Todo lo recorrió. Mares, penínsulas, bosques de alerces, de sándalo, de arrayanes, llanuras, valles, montes, ríos, continentes. Y todo, siempre, todo, a punto de caer. Los niños son como islas. Nada nos separa de ellos más que su amor por los colores. Cuando un barco no sabe de dónde van a soplar los vientos, multiplica el color de sus velas. Y para continuar con el libro más reciente que salió el año pasado, en el 2024, en Argentina, se llama Aquella hilación casi perfecta. Voy a empezar con el primer poema. El libro alrededor. Si así de alba y álgida estuviera, si así de cauta, si así de aurora, si así de estrella, si así de crisálido y luz el tintineo, la voz entrara, el alma, el eco, y ese don desdoblado, ese silencio, hunde, hunde. Un libro alrededor habría que tejer, que urdir, tramar, el libro que alrededor le falta y del cual la palabra no es más que el junco que cimbrea. Le Justo. Entre el error, lo obtuso, lo fallido, lo feliz aproximado, lo ambiguo, lo probable, se abre camino, nítido y fantasmal, el velo de la idea.
la palabra justa, una imagen, la rememoración de la, dirélo, la belleza, entrevista, contemplada, intuido, pergeñada, y que nunc, como en el mármol del Uffizi late la vena del esclavo, sin acabar, sin rostro, sin pulir, pulido y acabado, no el órgano, el nacer, no el poema, el trovar, no la noche ni el día, sino el camino hacia el alba. Poema del final del libro. Era una ópera. Había una arpa, un mar, carruajes, dos bellísimas mujeres gráciles como bambúes. Y ese modo de asfixia que produce la belleza, ese hambre, como una soga, una ráfaga de luz lo inunda todo. También el mar. Había caminos en el mar, había carruajes, pero la música no se oía. Nadie, nadie cantaba. Y para cerrar, esa mansión oscura, apenas encendida por la luna y el sueño. Hubo voces que nos visitaban por un tiempo, bebíamos de sus pezones una miel que embriagaba y de sus manos robábamos un halo de luz con que nos coronábamos. Otras venían solo por curiosidad y se quedaban dormidas sobre nuestro regazo hasta que volvía el alba. Entonces las despertábamos y las llevábamos a la vera del camino para que regresaran a salvo. Recuerdo el color del aire y la estrella fija en el cielo, la noche que llegó ella, la mágica, la guarecida, la que traía consigo la música y la barca, el relámpago y la candela, la que nos abrió las puertas de nuestra propia casa, la que nos cantó y acunó hasta que, adormecidos, llegáramos a vislumbrar el álgebra luminosa. Gracias. Gracias, Mercedes. Gracias. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a los poetas. ¿Alguien quiere hacerle la pregunta a Elsa Cross? El nombre del poeta olvidado, por favor, Elsa. Te tienes que abrir el micrófono. Es John Oliver Simon. Es un poeta que vivía en Berkeley. Estuvo en esa zona, en Berkeley, en Oakland, en San Francisco. Era un excelente poeta. Yo lo conocí porque viajaba mucho a México y luego casi cada año venía y luego extendió sus viajes hacia Centro y Sudamérica. Tradujo a muchísimos poetas, hablaba español muy bien, pero era también un magnífico poeta con una obra muy extensa. Y yo lo que temo es que esté a punto de perderse, porque no está recogida en ningún volumen editorial sólidos. Entonces, pues ojalá que se pudiera rescatar. ¿Alguien más tiene preguntas? César Márquez, enhorabuena por el encuentro. Un disfrute escuchar. Gracias, César. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, ya que ustedes no tienen preguntas. ¿Cómo ven la situación de la poesía en español en este momento? Tiene gran diversidad, gran fuerza, está en un momento bueno. ¿Qué les parece? Cada cual en su país, cada cual en el Cada continente. uno en su país, claro.
Todo el mundo No sé. ¿Alguien, hay alguien que no tenga? A ver, Oh, se está oyendo un ruido. Ok, a ver. ahora se silenció, sí. Sí. Ok, ¿alguien quiere empezar o empiezo yo? ¿Quién empieza? ¿Qué les Bueno, parece el momento poético de en su país? sí, Eso es lo que yo pienso. sí, yo creo que acá en la Argentina es un momento bueno. eh, digamos, en general, yo creo en todas las generaciones hubo, de poetas argentinos, hubo buena poesía, independientemente de los grupos que se hayan formado, poéticos, con cierta estética particular, que después los poetas van abandonando de a poco a medida que crecen y que crece su obra. Ahora existe otra cosa, pero no existen estas especies de grupos, no existen los grupos que defienden determinada estética, sino que hay como estéticas muy diversas y personales o individuales que creo que tienen que ver con la época, ¿no? Con el individualismo muy concentrado de esta época. De todos modos, individualmente hay muy buenos poetas acá en la Argentina, incluso poetas muy jóvenes que son muy buenos. Se han hecho algunos festivales antes de que asumiera este gobierno, ¿no? Se han hecho algunos festivales de poesía donde se vieron gran cantidad de poetas, pero muy jóvenes, incluso menores de 20 años, con muy buena producción. Eso es lo que yo veo acá en el país. Luis, Alberto, ¿levantaste la mano? Sí, pero te tienes que abrir el micrófono. Bueno, en el caso nuestro, Venezuela, ha habido un gran auge de la poesía. Especialmente me impresionó mucho la parte femenina, las mujeres que escriben poesía, jóvenes. Durante más de 12 años yo estuve coordinando el Festival Mundial de Poesía y puedo dar fe de cómo se llegó a convocar a 2.000 personas, cosa que en la poesía es más bien rara, ¿no? Pero lo que sí me interesa es ver cómo el auge ha sido no solamente privado, sino público. Es decir, se organizan talleres, se organizan instituciones, convocatorias, y bueno, mira, aquí es asombroso ver cómo la gente anda siempre buscando la manera de expresarse en poesía. Eso es importante porque al mismo tiempo tiene la respuesta de la edición. Hay centros editoriales, tanto públicos como privados, que permite que aquellas personas reconocidas por alguna forma puedan dar a conocer su obra, y eso también produce una vida verdaderamente muy, como diría yo, muy rítmica, ¿no? En cuanto al interés de Venezuela por la poesía. Hemos tenido incluso convocatorias importantes como México, como Colombia misma, Medellín y Argentina. Entonces, claro, eso ha sido posible gracias a ese auge, a ese entusiasmo, pero no solamente se trata de un entusiasmo, porque por ahí puede ser, se dan cosas que no son precisamente que vayan con la calidad, ¿no? No, sino que vemos como cada vez se promueven o se dan a conocer nuevas voces. A mí me fascina, insisto mucho, en la incorporación de la poesía hecha por mujeres. Así que más bien me entusiasma mucho que en mi país la vida de la poesía tenga muy buena eh, esperanza y tenga buena salud. Así, así mismo. Gracias, Luis, por tu aporte. Mm, Bueno, Adriana, pues yo aprovecho lo que ha dicho Luis porque considero que eh, me ha parecido supremamente interesante porque es lo que yo estoy sintiendo tanto en España como en lo que voy conociendo de lo que conozco de Latinoamérica. Estoy sintiendo que la poesía escrita por mujeres está en un gran auge.
realmente. Me interesa muchísimo, son las voces que en este momento de las voces, evidentemente tengo muchos compañeros, poetas, hombres también, pero me interesa la cantidad de poesía que ha surgido. Y lo digo porque, claro, yo estudié en Barcelona. Y estudié en una época en que los grandes referentes eran hombres, ¿no? Pues los novísimos, la generación del 27, y siempre cuando hablábamos de la generación del 27, era mayoritariamente hombres como Lorca, como Cernuda, como Lisandre, los que todos conocemos. Son los novísimos, pues Jim Ferrer, Guillermo Carnero, estaba Ana María Mosch. Y posteriormente, bueno, la generación del 50, todo en España, y siempre para mí han sido referentes masculinos. Yo he tenido, en este libro, Esa que canta hacia adentro, evidentemente yo tuve que buscar mi propia genealogía, y ya desde hace muchísimos años, genealogía de mujeres escritoras, con Blanca Varela, con Pizarnik, con Ibarburu, con todas las poetas como Ana Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Silvia Plath, Anne Sexton. Es decir, nos hemos ido buscando toda esa Gloria Gerbitz en México, que me interesa tanto, pues Elsa Cross, Mercedes, bueno. Entonces, para mí es muy interesante ver que hoy en día, 2015, 2020, 2025, ese auge de mujeres escritoras, poetas, es las voces que más me llaman la atención, y realmente me ha sorprendido que Luis Alberto pues también lo hubiera notado. Es decir, que estás ahí completamente, y eso para mí es maravilloso, pero es lo que veo, ¿no? Sin dar nombres, para mí es muy importante ahora la poesía que están escribiendo. Creo que nos arriesgamos mucho también. Las mujeres están arriesgando mucho, son voces muy potentes, voces que para mí están siendo muy valiosas, y me alegra muchísimo porque creo que es hora de que se lean y de que se puedan editar, sobre todo, que a ver si hay pues más ediciones independientes interesadas en publicar estas poetas que estoy leyendo, que estoy escuchando, que estoy viendo ya desde hace varios años, ¿no? Entonces, bueno, coincido plenamente con Luis Alberto. Entonces, me ha encantado ver que él allí, yo aquí, pero sí estoy muy atenta desde la pandemia a escuchar a todas, sobre todo con lecturas como estas, he ido descubriendo muchísimas voces. Felicia comenta, a pesar de los retos editoriales, ¿no? Mm, muy bien. ¿Alguien más tiene? Lola, tienes que abrir el micrófono. Sí. Sí, sí, ya voy. Bueno, yo secundo todo lo que habéis dicho, y solamente quería añadir el interés, es decir, por ejemplo, en España sabéis que es un estado plurilingüe, que las lenguas minoritarias ahora mismo están en un auge espectacular. Y en fin, a mí es decir, no es que me encante, es que es necesario absolutamente. Y hay unas voces interesantísimas en las lenguas peninsulares, que no son solamente el castellano, obviamente, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, quería simplemente añadir esto porque, fíjate, Adriana decía, ¿no? La cuestión de las mujeres, que tiene mucha razón. Es verdad que hay una irrupción lógica, además, porque ha habido mucho tiempo de cierre, ¿no? Y también hay una irrupción de las lenguas minoritarias y peninsulares en el mundo de la escritura, ¿no? Entonces yo creo que estamos de enhorabuena, y sobre todo en el mundo de la poesía, es decir, bien en el mundo de la prosa, pero el mundo de la poesía ha sido muy significativo, ¿no? Es cierto. ¿Alguien más quiere comentar, hablar? Ok. ¿Alguna pregunta más? Ok, una última pregunta. ¿Cómo ven su poesía, la trayectoria de su poesía? ¿Ha cambiado mucho desde sus primeros libros hasta ahora? ¿O más o menos han seguido una misma estética, una misma
estructuras, una misma voz, un mismo lenguaje poético, o creen que se ha ido transformando y transformando profundamente a través de los años? ¿Qué piensan sobre su propia poesía, digamos? Yo puedo participar, Sí, ¿sí? Mercedes. Ok, puedo. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, yo siempre he tenido durante mucho tiempo la sensación de que cuando tenía que hacer una antología, tenía que armar una antología, creo que una de las primeras fue la de Pequeña Venecia, de mi poesía, lo que me chocaba era que eran saltos muy abruptos en pocas páginas, ¿no? De un proyecto a otro todo cambiaba mucho. Eh, en cierto sentido, creo que sí, que para mí de un libro al otro hay cambios, hay intentos de probar otras cosas, de acceder a otras estéticas, ¿no? Incluso a veces dentro del mismo libro, como este que acabo de leer, tiene 4 partes y las 4 son muy diferentes. Algunas vienen de cierta tradición y otras vienen de otra tradición. Este, a la vez lo que me pregunto es si ese mismo cambio no es una poética unitaria. O sea, si no hay una poética en esa manera de tratar de articular distintas estéticas, distintos hechos poéticos y de armonizarlos en la medida de lo posible, sin aplacar sus diferencias, ¿no? Si esa misma no sería mi poética, ¿no? Así que bueno, es una respuesta un poco eh, ambivalente, porque por un lado habla de sí, del cambio, de la diversidad, y por otro lado creo que hay algún tipo de bajo continuo que une mucho de lo que hice. Gracias, Marta, por la pregunta. ¿Alguien más quiere hablar sobre su propia trayectoria poética? Luis, tienes que encender el micrófono, eso sí. Sí, no sobre mí particularmente. Hay muchas esperanzas, hay muchos acuerdos y posibilidad de publicar pronto. Pero sí me interesa mucho ver cómo, perdonen ustedes, la poesía venezolana ha comenzado a tener una presencia en España. No olvidemos que Rafael Cadenas es un gran poeta Venezolano, venezolano sí. que ganó el premio Cervantes hace poco. Yolanda Pante ganó el García Lorca. Hay una reedición de la obra grande de José Antonio Ramos Sucre. O sea que veo cómo nosotros vamos entrando a esa armonía, a esa fraternidad que significa hacer de la poesía hecha en español o una sola lengua. Es importantísimo lo que estoy diciendo porque nos mantiene vivos a todos nosotros en eso que llama la circulación de nuestra obra, más allá de nuestra propia tierra. Así que bueno, está México también, se me había olvidado. México tiene preparado una serie de hechos importantes, como la reedición, en este caso, perdón la idea, de un poema, un libro mío que se llama Resolana, pero así como yo, hay varios que ya comienzan a hacerse conocer fuera de nuestras tierras. Así que me entusiasma mucho, no solamente eso que acabo de decirle, sino ese encuentro con ustedes, que desde ya son mis amigos. Gracias, Luis. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre su propia trayectoria poética? Elsa, Lola, Bueno, a Jordi, mí, Hola, Lola. hola, ah, ah, sonido. Ajá. Voy, sí, yo voy a ser muy breve, no voy no lo sé, es decir, creo que entraríamos en un debate extenso, ¿sabes? Pero la pregunta es buena y entonces, fíjate, creo que cambia la poesía, por lo menos la propia, ¿no? Hablo en este caso de mí, en la medida en que la vida me ha dado la oportunidad de leer más por tener más años. Entonces, claro, si la poesía es una condición, ¿no? Es decir, y es un trabajo sobre el lenguaje, claro, a medida que no es que te hagas más sabia, pero sí que seguramente tienes más pericia, ¿no? Ah, Entonces yo creo que el tiempo de las lecturas es el tiempo que yo añado a lo mejor a ser un poco mejor poeta, ¿no? Mm, ¿Alguien sí, más? yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lola. Eh,
creo que la vida misma te va llevando a otras lenguas, a otro lenguaje. Uno va cambiando interiormente con la vida y cambia su lenguaje también. En mi caso, yo creo que cada libro tiene una determinada estética. No tengo lo que podríamos llamar una estética lineal que abarca todos los libros que publiqué, sino que en cada libro se nota un diferente tratamiento del lenguaje. Eh, Tiene que ver con el paso de los años, tiene que ver con las diferentes experiencias que uno vive, ¿no? Y que le van cambiando la vida y por lo tanto la lengua. Elsa, Cuanto a mi poesía, siento que hay un mismo fondo unitario, casi desde el principio hasta ahora, y ha cambiado muchísimo los temas y las formas de expresión a través de los muchos libros que he publicado, que sí pueden ser muy distintos, pero me doy cuenta de que siempre llegan a un mismo sustrato, ¿no? Que tiene muchos rostros hacia afuera, pues, pero que sí es un mismo fondo interno. Pues eso. muy bien. ¿Alguien más quiere hablar un poco sobre eso? Adriana. Adrián. Solamente una acotación, porque realmente hablar sobre la propia poesía creo que me conozco poco. Todavía no sé, necesito más tiempo. Pero sí hay una cosa que a lo largo de estos años y de los libros, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Lola, a lo largo que vamos leyendo, no solamente literatura, ¿no? En mi caso también, pues, bueno, y en el caso de todos, ¿no? Nos interesa, pues, la filosofía, el cine, las películas, la música, todo eso va entrando en la poesía y a medida pues, que nos hacemos mayores, pues tenemos muchísima más, pues, un acervo mayor y todo eso va digamos, eh, depurándose y decantándose en la poesía. Pero a mí hay una cosa que sí que me he dado cuenta cuando yo empiezo a publicar tarde, aunque empiezo a escribir en la adolescencia y empiezo a escribir en las revistas del colegio. En esa época, hay una época de mis 20 años que hay una cuestión de es sobre todo es la estética, ¿no? Y creo que ahora esa estética va muy acompañada de la ética. Es decir, que en este momento me he pasado únicamente de la estética acompañada de la ética. Para mí es muy importante la responsabilidad que hay en la palabra, en lo que decimos, en lo que escribimos. Si estamos convocando en este momento a través de la escritura, si estamos creando una cosa que yo con 20 años no me preguntaba para nada porque estaba pensando en la calidad del poema, en la belleza o en lo terrible del poema, pero hoy en día cuando escribo creo que convoco algo y entonces la responsabilidad del poeta es la que me asalta en estos momentos, solamente esa acotación. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar un poco sobre su trayectoria poética? ¿Alguna pregunta más antes de cerrar? ¿Alguien? Creo que ha sido una velada magnífica, que las lecturas han dicho mucho más de todo lo que podemos decir y agregar, que también la conversación fue muy lúcida, muy serena, muy intensa y puntual. Así que, no sé, creo que podemos agradecer a todos los poetas que participaron hoy, a los que van a venir mañana, eh, que citarnos todos para mañana también. Eh, bueno, gracias por el apoyo, por la responsabilidad y la estética con la que han participado en este festival. Nos impulsa a seguir reuniéndonos en próximos años. Muchas gracias a todos y bueno,
Los vemos mañana si pueden. Hasta luego. Ok, saludos a todos. Gracias.